muy buenas tardes. Es un gran gusto estar aquí conversando, tratando de producir cercanía a pesar de los medios eh, este, de, de comunicación más distante de lo que estamos habituados, pero que la verdad está también haciendo posible que nos podamos encontrar en torno a problemas comunes sin que ninguno, ninguna tengamos que haber transitado muchos kilómetros, así que también tiene esas ventajas. Quiero agradecer mucho a la Dirección Provincial de Educación Secundaria por este espacio de intercambio y por entender que alguna de las experiencias que uno viene recorriendo puede ser relevante, útil, para ser compartido en este contexto que ustedes están llevando adelante, que es tan importante, tan significativo y que requiere muchos esfuerzos concatenados, digamos. Efectivamente yo pensé en presentar una serie de aspectos en torno al fortalecimiento de la educación secundaria, entrando en sintonía con el proceso que ustedes están haciendo, con los materiales que han estado produciendo. Perdón. Y diría, para empezar, que pensar hoy la escuela secundaria tiene sin lugar a dudas la cuestión central de pensar en el derecho a la educación del conjunto de la población joven, el fortalecimiento de la enseñanza, así como la formación para la vida productiva y democrática. Y dentro de ese marco general me he propuesto tomar 5 grandes problemáticas que anudan aspectos conceptuales, políticos, pedagógicos, de acción territorial y de gestión, sin lugar a dudas. Por un lado, comenzaré situando un conjunto de problemas que podríamos denominarlo bajo el título de renovar la escuela, y allí deberíamos comenzar diciendo que la escuela secundaria ha vivido décadas de cambio en el tramo final del siglo XX y comienzos del siglo XXI, cambios que en ocasiones son presentados como crisis u otras veces como transformación. Esas novedades fueron contemporáneas a una etapa que incluyó, por un lado, el incremento de la desigualdad social y posteriormente la expansión de políticas públicas para transformar la escolaridad y sostener la trayectoria de los y las estudiantes. Junto a las viejas desigualdades de clase del capitalismo industrial, se han reconocido o se han ido sumando, digamos, nuevas desigualdades más móviles, más flexibles y dinámicas. Tal como ha sido estudiado en muchas ocasiones, el peso del capital cultural adquirido antes del ingreso al sistema educativo, así como el rol del origen social en las trayectorias educativas, son aspectos estructurales al momento de pensar la escolarización para una sociedad más justa. A la vez, se ha hecho evidente que el principio de una escuela igual para todos, con la presuposición de un orden meritocrático neutro y una dinámica virtuosa de la igualdad de oportunidades, no es la mejor manera para pensar hoy formas más igualitarias, porque esa manera de entender una escuela igual para todos, de suponer que hay una neutralidad allí, ha acompañado más bien la confirmación de desigualdades educativas. Las tendencias a la renovación, impulsadas por las políticas públicas o por experiencias autogestionadas, convergieron con planteamientos que venían produciéndose de tiempo atrás acerca de si el formato escolar, ya nos puso Alejandra el tema en la presentación como un tema crucial de este intercambio, si ese formato escolar al que se considera rígido y tradicional es el adecuado para cumplir nuevas funciones propias de las necesidades de la sociedad contemporánea y fundamentalmente del imperativo de la universalización de la escuela. Diversos trabajos especializados han destacado que el formato se ha evidenciado como un obstáculo en sí mismo para hacer masiva y democrática la escolarización. Así, en los últimos años, se expandió la discusión sobre el formato escolar y su necesidad de revisión, mientras que se iban desarrollando experiencias de cambios en aspectos estructurales de la organización de la escuela,
consolidando un escenario combinado de preservación de aspectos clásicos junto con la transformación de algunos rasgos sustantivos. Por ello, constituye para el desafío que hoy tiene la escuela secundaria una problemática de acción y de reflexión permanente, la búsqueda de la expansión de la escuela secundaria en el marco de la ampliación y el cumplimiento del derecho a la educación. Se trata de poner el foco en las configuraciones que dan lugar al fortalecimiento o, por el contrario, al debilitamiento del vínculo de escolarización, más que sobre las características de los alumnos o alumnas. Ello implica el desarrollo y experimentación de formatos de atención educativa alternativos o complementarios en articulación con el de la educación secundaria más consolidada. Junto con ello es necesario apelar a la creación de condiciones de escolarización, figuras de apoyo y de sostén en la escuela para acompañar la inserción y el tránsito por la escolaridad. Con la preservación de la escolaridad y la concreción de la obligatoriedad como horizonte, se han producido a lo largo de estos años y deben aún profundizarse actos normativos tendientes a que las instituciones tomen en mayor medida en sus manos acciones para fortalecer la permanencia y los aprendizajes de los y las jóvenes. Así, creo que es muy relevante continuar consolidando una perspectiva sobre la implicación del mejoramiento institucional para acompañar las trayectorias de sus estudiantes, teniendo en cuenta la interacción de múltiples aspectos y dimensiones intervinientes. Pensar que efectivamente la escuela igual para todos pareció funcionar durante algún tiempo, donde a la escolaridad secundaria no llegaban todos y todas los y las jóvenes. Es necesario, por lo tanto, alojar en formatos más flexibles que permitan incluir experiencias vitales que son distintas, que han tenido o tienen vínculos con el trabajo, que han tenido o tienen digamos, obligaciones compartidas con el ser, con obligaciones familiares, con ser madre, ser padre, con también pensar en la cobertura de situaciones de contextos de encierro, de comunidades terapéuticas, que ninguna situación previa ni presente de ser joven, de vivir esta condición de joven, limite o cercene esa posibilidad de pensar una escuela para alojar esas trayectorias y para producir con ellos formación. Un segundo aspecto que creo que es central y en el cual debiéramos detenernos es aquel que situaríamos en torno a una noción de robustecer la enseñanza. Las transformaciones sociales ocurridas en las últimas décadas repercuten notablemente en la forma en la que las y los jóvenes se vinculan con las distintas instituciones con las que toman contacto. La escuela secundaria no es la excepción y tal como se ha podido constatar en distintos estudios, el tiempo transcurrido en la institución escolar es visto por los y las jóvenes como con una sensación de mayor protección que otros circuitos por los que transitan. Es prioritario para nosotros analizar cómo la dinámica escolar y en especial la enseñanza refuerza o por el contrario busca torcer la distribución injusta del capital cultural. Las diversas experiencias culturales, las oportunidades y las experiencias formativas que forman parte de esa trayectoria con la que se llega a la escuela. Se trata de afirmar en la acción que la escuela hace pedagogía, es decir, poner en funcionamiento una y mil veces las estrategias necesarias para que puedan superarse los obstáculos que implica aprender. Buscar, ensayar y probar todo lo que sea necesario para afirmar en la acción el principal sentido de la pedagogía, que es afirmar que todos y todas
podemos desarrollarnos, crecer y aprender. La cuestión está en encontrar los mejores modos para que eso suceda. Nunca afirmo que alguien no puede, sino que sigo inventando, buscando, renovando, tensionando lo conocido, para que efectivamente ese trabajo dificultoso, lleno de entreveros, con idas y vueltas, con momentos de consolidación, con momentos de zozobra, efectivamente pueda tener lugar. Ese es el puente que la escuela tiene que ofrecer y que además si no lo ofrece ella, para una proporción muy importante de nuestras y nuestros jóvenes, no habría posibilidad de acceso al capital cultural de otras maneras. Pero además porque allí, en ese vínculo, en esa preocupación, en ese buscarle la vuelta, en esa invención, en ese desarrollo de nuevos elementos, de nuevos intentos, es que nos profesionalizamos de una forma reflexiva, que volvemos sobre nuestros pasos, que pensamos en mayor fundamentación para lo que hacemos, que revisamos lo producido de una manera autónoma, que enriquece, que nos vuelve a poner en esa situación de ser hacedores, revisores y renovadores de nuestro propio hacer cotidiano. ¿Esto quiere decir que nos tenemos que convertir todos en pedagogos? No, pero sí ser eso que somos, educadores, que tienden puentes, que buscan propiciar esa situación de intercambio, que intentan los mejores modos de que un saber pueda ser incorporado, retrabajado, revisado, discutido, renovado en el contexto de la escuela. En esa búsqueda por posicionarlos en el lugar del otro, sin lugar a dudas hay un fortalecimiento que nuestro trabajo cotidiano y las instituciones como conjunto irán fortaleciendo claramente e irán desarrollando con mayor pertinencia su posibilidad de incidir en ese terreno. En función de ello, es fundamental reforzar y fortalecer un trabajo de la enseñanza que multiplique sus búsquedas, sus inventivas y desarrollos creativos para que las y los estudiantes aprendan, es decir, puedan decidir conectarse aún más con las culturas y el conocimiento sistematizado que debe serles facilitado como patrimonio que les pertenece por derecho. Eso supone, desde el punto de vista de quienes miramos, pensamos, dirigimos la escolaridad secundaria, una revisión y fortalecimiento de los contenidos de la enseñanza, un acompañamiento de múltiples formas de desarrollo curricular, propuestas que puedan transformar elementos de la organización de la enseñanza y sus formas de evaluación, para avanzar hacia modos de organización educativa e institucional más inclusivas, que alberguen la diversidad de trayectorias y promuevan formas novedosas de concretar el derecho a la educación. Hay en esto, sin lugar a dudas, uno podría decir, bueno, puede ser una obviedad, esta necesidad de apuntalar la enseñanza. Eso se supone que hace la escuela. Y podría parecer una verdad de perogrullo, pero lo cierto es que venimos de transitar un tiempo donde buena parte de lo educativo, lo escolar, se pensó en términos más de los aprendizajes, del desarrollo individual, de los méritos individuales, de cuánto efectivamente alguien se esforzaba y lograba y cumplía metas, más en términos individuales. Soy una convencida y me parece que esto produce institución, produce sistema y produce responsabilidad pública, que hay que fortalecer muy significativamente el trabajo de la enseñanza. Ese gesto cotidiano en el que los y las docentes nos presentamos frente a un problema, lo miramos como obstáculo, pero también no nos detenemos allí, sino que vamos suscitando, generando, ensayando nuevas opciones, porque
esa responsabilidad adulta en una relación asimétrica implica justamente poner más a disposición nuevos puentes, nuevas búsquedas, nuevos intentos, más que dejar que funcione una dinámica más individual, más meritoria, más de qué se puede agarrar cada uno, de cuánto acompañamiento familiar, de cuánto sostén tiene, sino que lo que sea sostén, lo que sea impulso, lo que sea acompañamiento, esté puesto en esa responsabilidad colectiva de la enseñanza. Y porque además cuando enseñamos, aun cuando nunca lo explicitemos de esta manera, hay una producción de un vínculo filiatorio, hay un reconocimiento implícito. Yo enseño porque entiendo no solamente que esto es valioso, que vale la pena, sino porque además vos que estás en este mismo vínculo, sos digna de hacer con esto algo propio, que vas a poder tomar estos elementos, vas a poder expandirlos, ponerlos bajo cuestión. La práctica cotidiana de la enseñanza está implícita ese vínculo de reconocimiento, ese vínculo de inscripción. O puede no estarlo, por supuesto, también hemos pasado todos por situaciones en las que los y las profesores nos transmitieron, bueno, con vos no se puede hacer nada, cómo vas a aprender tal y cual cosa con lo poco que te da el cerebro. También hemos, así como busco apuntalar todo aquello que produce en sentido positivo, justamente porque uno ha conocido también en nuestra historia educacional esas otras actitudes que, lejos de habilitar, que lejos de tender puentes, que lejos de producir efectivamente un lugar promisorio con el saber y con la trayectoria escolar, lo han obturado también. También diríamos que la discusión global acerca del formato probablemente haya sido una buena manera de llegar al corazón del funcionamiento de la escuela cotidiana, que se concreta en el funcionamiento, por ejemplo, del régimen académico, de los modos de evaluación, de promoción, de acreditación, en las posibilidades de flexibilizar ritmos, tiempos, espacios para un trabajo que se adecúe a acompañar trayectorias que, como bien sabemos, son muy diversas. A su vez, posibilita también aquella discusión sobre el formato, correr los énfasis puestos sobre los individuos, sus potencialidades, el acompañamiento de sus familias, las expectativas de los y las docentes, etcétera, para posicionarlo como un sistema concatenado y consistente, aunque no siempre coherente, de expectativas y de acciones que producen situaciones de escolarización, en las que se puede impulsar o no situaciones institucionales que se contrapongan a la fragilización del vínculo con el saber, a la vulnerabilidad individual y la trayectoria aún más solitaria. La mirada sobre el formato, sobre el régimen académico y las situaciones de escolarización hacen más potente la perspectiva institucional para analizar la escolaridad, hacen que efectivamente estemos atentos a aquellas situaciones en las que el vínculo con la escolarización se vuelve más tenue, más quebradizo, que se pierde más. Bueno, sobre esto hemos indagado, producido mucho y hemos lidiado mucho en este año y medio que con el distanciamiento, la no presencialidad y demás, hemos visto fragilizar muchas veces trayectorias de muchos y muchas estudiantes. Por lo tanto, poder situar allí en las situaciones de escolarización y no en los individuos, en qué aspectos que tienen que ver con la dinámica institucional, con cuánto se puede acompañar una trayectoria que trae dificultades, con qué elementos de la enseñanza concatenados arman situaciones de escolarización que están fragilizándose o por el contrario, aquellas que funcionen activamente para ser sostén, para fortalecer ese vínculo de escolaridad. Por todo ello, es central desarrollar una propuesta de fortalecimiento de la escolaridad en la distribución de saberes, en el trabajo con el conocimiento escolar y la necesidad de desarrollar puentes significativos
para el conjunto de los y las adolescentes y jóvenes. Que las diferencias no se posicionen en cuánto y cuáles conocimientos son los que se ponen a disposición, sino en el énfasis y cantidad de los acompañamientos necesarios para trayectorias exitosas, más allá de la pertenencia socioeconómica de los y las estudiantes, para evitar la diferenciación entre una inclusión con ciudadanía plena por un lado y una inclusión y ciudadanía subalternas por otro. La pregunta sobre el fortalecimiento de saberes, entonces, la convalidación de trayectorias con el propósito de afianzar la autonomía de los y las estudiantes, es un elemento muy significativo a consolidar en el marco de las políticas que están preocupándose por generar mejores condiciones institucionales para hacer más factible la escolarización. Así, en el marco de estas políticas que busquen efectivizar derechos y la universalización de la escolaridad, debe tener un lugar muy importante la producción e invención pedagógica necesaria para consolidar el proceso de inclusión sin fragmentación. Un proceso de inclusión que esté siempre en la búsqueda de lo común, no en circuitos diferenciados, no en una fragmentación que genere formas de escolarización distintas dependiendo de la matrícula que atienda, sino de inclusión plena. Para ello, desarrollar una pedagogía que asuma esas condiciones como punto de partida, incorporando la diversidad de experiencias, generando puentes de enseñanza que permitan una inclusión más plena y más igualitaria. Un tercer conjunto de problemas es el que podríamos denominar la construcción de la ciudadanía. La preocupación que atraviesa de manera transversal y la búsqueda de mejoramiento de las trayectorias educacionales implica en distintos aspectos a las formas novedosas y no tanto en las que se vinculan adolescentes, jóvenes y adultos en las escuelas. Esas interacciones, ese modo de reconocimiento, ese modo de mirar bien, digo yo suelo decir, el que mira bien a los chicos en el sentido de que les reconoce capacidades, le parece que tienen un enorme potencial, eso que se produce cotidianamente, esa escucha, esa posibilidad de suponer que efectivamente de ellos vendrá un intercambio valioso, en esa interacción hay mucho que sostiene una buena escolaridad, una escolaridad que incluya, una escolaridad que sea hospitalaria, que nos reconozca como sujetos de derecho. Esas interacciones implican la relación con el conocimiento, por supuesto, que se propicia, con la convivencia, una noción fuerte que viene trabajándose desde hace unos años, que ha recorrido cierto trecho, pero que también es necesario renovar y actualizar, el acompañamiento de formas de autonomización de los y las estudiantes, porque además es ese tramo vital en el que los acompañamos mucho, pero también tenemos que ir haciendo ese sostén que les permita ir despegando, y esa autonomización también implica un reconocimiento de la disidencia, de otras formas de mirar, de ciertos énfasis que son novedosos para nuestra generación, etcétera, y el desarrollo del juicio propio, los vínculos intergeneracionales, en definitiva, que se producen de reconocimiento, formación y cuidado. Detener la lupa entre estos aspectos, que a veces parecen no estar muy considerados dentro de la formación, eso que se juega cotidianamente en los pasillos, en la puerta de entrada, en una nota que va y viene, etcétera, detener la lupa entre estos aspectos permite pensar qué tipo de escolaridad ofrecen las interacciones y, en el mismo sentido, qué modos de vinculación generacional habilita la escuela cotidianamente. Para ello es necesario analizar de una manera tal que permita comprender lo que surge en los modos de expresar consensos y disensos en la cotidianidad escolar, así como indagar en las experiencias particulares de jóvenes y educadores, de acuerdo a clivajes tradicionales, étnicos, de género, de clase social, como también otros más vinculados a las distinciones construidas por los grupos de pertenencia juvenil.
En esta perspectiva es necesario tener presente que las y los jóvenes acarrean una historia de generaciones que han estado expuestos a procesos de exclusión. Estas experiencias, junto con los contenidos y los contextos de fragmentación y de segregación social, darían lugar a la conformación de hábitos psíquicos y comportamientos inciviles que dificultan la integración social. Estos elementos dan cuenta de un crecimiento de las funciones de la escuela y el desplazamiento de las funciones tradicionalmente académicas. Con ello se pone de manifiesto que se debe ir más allá de ampliar los perfiles de alumno o alumna con los que se trabaja. Se trata de hacerles lugar durante la escolaridad a acciones y contenidos vinculados a la sociabilidad. En esa formación de sociabilidad están siempre prestas a surgir, siempre listas, las clásicas perspectivas normalizadoras o moralizadoras que forman parte de la escolaridad desde su propio origen, pero habrá que poner en funcionamiento la imaginación pedagógica para trascender esos repertorios de opciones clásicas. Creo que es necesario ampliar la capacidad metafórica y performativa de la formación para integrarles saberes que también consideramos básicos y que remiten a la capacidad de participación plena en espacios específicos como la escuela y en otros más amplios, como la sociedad toda, la capacidad de vivir con otros y la formación en una cultura política como condición de ciudadanía, en procura de construir diálogos fecundos con la cultura contemporánea. Deberíamos también incorporar las modificaciones en la sensibilidad que se producen contemporáneamente o las nuevas formas de sociabilidad que han producido también la experiencia contemporánea. Eso remite, por ejemplo, a una relación de respeto a las identidades de género o a las diversidades de construcción familiares o parentales, de las estéticas en vínculos de mayor cuidado y reciprocidad. Asimismo, también apostar a la convivencia y a la participación implica poner en funcionamiento la confianza como una inversión, una apuesta a futuro, no una deriva del pasado del individuo, que vino de tal escuela, que tuvo a tal como docente, que es de tal familia, no una deriva de ese pasado del individuo, sino una apuesta a futuro, un compromiso mutuo. Eso hace la educación, esa apuesta a que va a pasar algo nuevo, interesante, relevante, que tal vez no veamos nosotros, es lo que sostiene la propia idea de la formación. La escuela es también un espacio atravesado por tensiones, donde deben desarrollarse los acuerdos necesarios, vinculados al reconocimiento como sujetos plenos para evitar situaciones de injusticia o formas prepolíticas de ejercicio de poder, de dominación, de forzamiento de algunas situaciones. En suma, un aspecto que permite adentrarse en la cotidianidad escolar y en los vínculos que allí se propician es la regulación de las interacciones escolares a través de modos de funcionamiento formalizados o informales, desarrollados por la propia institución o por normativas generales, que indefectiblemente tienen siempre una traducción y un modelamiento en la propia escuela, y que las intervenciones que se desarrollan en torno a los conflictos y los consensos hablan de las visiones de la escuela. ¿En qué medida las normas de convivencia elaboradas contribuyen a conformar y sostener un estilo institucional determinado, generando formas acordes al perfil del estudiante que se pretende formar? Por otro lado, las y los adolescentes y jóvenes que llegan a la escuela secundaria deben afrontar una nueva lógica que se caracteriza por una pluralidad de justicias. La construcción de una noción de justicia está próxima a un sistema de expectativas y la construcción de normas y nociones acerca de qué es justo. No deben ser pensadas en términos trascendentales o ahistóricos, como cuestiones de principios, sino situadas como construcciones que incluyan a los individuos en la producción colectiva, en las tensiones que esa cotidianidad supone,
integrando principios y ordenamientos de distinto alcance, decisiones institucionales, eso que se produce en la búsqueda por hacer que las cosas sucedan, que efectivamente algo pueda acontecer, ese ejercicio que la supervisión lleva adelante cotidianamente, hacer que en definitiva las cosas acontezcan y para eso propiciarle las mejores condiciones, que también puedan ser contradictorios y estar en tensión con otras nociones con las que se articulan esas multiplicidad de justicias. No necesariamente de manera armónica, pero sí tender a una convivencia democrática. Un cuarto conjunto de problemas es el fortalecimiento de las instituciones, sin lugar a dudas. La configuración a la que denominamos formato ha sido problematizado por diversos y relevantes trabajos. Se trató, como decíamos ya antes, una hipótesis muy productiva que permitió trascender la lógica eficientista, individualista, que concentraba los diagnósticos sobre las dificultades escolares en los y las estudiantes o las familias o en el currículum, y pasar a desarrollar una conceptualización más omnicomprensiva, que permitiera destacar la potencia modeladora de un funcionamiento sistémico. Sin embargo, vueltos hoy sobre la gran cantidad de experiencias de modificación de formato, de tenor, impacto y éxito diversos, debemos avanzar algunos pasos más para prestar mayor atención a los modos en los que las políticas educativas y las escuelas están respondiendo a la nueva situación. Otro rasgo que debe ser productivo integrar es que existe una mutua implicación entre el espacio físico y el espacio social, porque los residentes de una localización ocupan un lugar físico, pero también un lugar social, en entramados que se apoyan sobre un conjunto de recursos, bienes objetivados, institucionalizados y un cúmulo de capitales que son necesarios para hacerse de esos bienes o servicios. Capital económico, informacional, social, simbólico, por ejemplo, tener acceso a la oferta de salud, de vivienda, de infraestructura, etc. Asimismo, en mi perspectiva, no debemos dejar de tener en cuenta que las escuelas secundarias se han consolidado dentro de una matriz histórica que estableció un modelo institucional de origen selectivo y excluyente que resultaba tensionado en las últimas décadas frente a los imperativos de la expansión y la obligatoriedad escolar. Efectivamente, se ha producido mucho a partir de la obligatoriedad de la escolaridad secundaria, pero también hay otras formas de distinción, de selección, que operan de manera más subrepticia y que a veces en las instituciones siguen conviviendo y construyen, en definitiva, ciertas realidades. Es necesario visualizar también que la expansión del nivel se produjo dentro de un sistema educativo que ya tenía niveles significativos de segmentación en su interior. Las fronteras que antes se colocaban a la entrada del sistema o del nivel, podríamos decir, se han desplazado al interior de las mismas escuelas, que ven aparecer circuitos de distinta calidad, por ejemplo, en turnos distintos, si el matutino, si el vespertino, o en distintas orientaciones dentro de la secundaria orientada. También problemas que se encontraban antes en las escuelas primarias y por ello quedaban afuera de la consideración de los clásicos colegios, hoy tienen que ser asumidos y confrontados a diario por las escuelas secundarias. La obligatoriedad de la escolaridad sí implica un imperativo de expansión que tensiona el modelo institucional en su matriz histórica, lo que constituye un problema que viene siendo abordado por las políticas públicas. Se ha tratado de una búsqueda de expansión provista por esas políticas públicas que se propusieron modificar el modelo institucional para atenuar los efectos de la segmentación educativa y también se focalizaron en aquellos que iban quedando al margen del sistema, tendiendo a acentuar los procesos de diferenciación institucional.
Hay entonces un imperativo de consolidar capacidades institucionales que permitan generar condiciones apropiadas para la escolarización, aspectos vinculados a la distribución matricular, las secciones, las orientaciones temáticas que permitan diversidad de intereses, la existencia de salas maternales que posibilite resolver el cuidado de menores para que sus padres, madres, hermanos, hermanas mayores puedan ocuparse de estudiar, la extensión de la jornada, entre otros aspectos. Asimismo, es necesario contextualizar la oferta en el ámbito local y potenciar los alcances de la inserción comunitaria que las instituciones tienen. Fortalecer el carácter comunitario de la educación resulta un punto de partida valioso. Desde su perspectiva, la escuela se enfrenta permanentemente a expectativas o experiencias que son contradictorias, pero lejos de invalidar estas demandas por inconsistentes o suponer que son una construcción no armónica, que quita potencialidad, ese carácter hibridado y tensionado del vínculo comunitario da la ocasión para producir distintas potencias, atender a diferentes dimensiones y construir a partir de la problematización más que de una pretensión de linealidad. Y yendo al último conjunto de problemas, así luego tenemos un espacio para intercambiar, que lo denominaría bajo el título de producir lenguajes científicos, tecnológicos y artísticos. El desarrollo de una política que haga más navegable, más hospitalaria y más eficaz la escolaridad secundaria supone tener en cuenta los datos estructurales de la dinámica económico y social y los factores de desigualdad que hemos venido mencionando, las revisiones curriculares necesarias para acompañar en mayor medida las trayectorias y también requiere atender a las culturas juveniles, los modos actuales de ejercer la ciudadanía y las formas en las que los adultos de las instituciones inscribimos a las nuevas generaciones en vínculos de mutuo reconocimiento, que les habiliten posiciones como productores de cultura y no solo reproductores, que les reconozcan en el trato cotidiano capacidades, experiencias socialmente productivas y desarrollo de autonomía. Por eso nos proponemos sumar algunos rasgos que deben ser tenidos en cuenta para desarrollar una nueva institucionalidad que albergue de manera productiva los modos actuales de ser joven. Tener en cuenta algunas discusiones que brinden pistas para comprender los modos en los cuales dialogan, confrontan y o acuerdan las sensibilidades juveniles, en particular sus percepciones sobre la participación, la justicia o los derechos, con la propuesta escolar respecto a estas cuestiones, una búsqueda de que la escuela se emparente más con el reconocimiento de derechos, el respeto de los mismos y también una construcción ciudadana que posea códigos vinculados a las nuevas tecnologías, a los nuevos lenguajes, a los nuevos modos de interactuar socialmente, a la formación científico-técnica y a los lenguajes artísticos y a nuevos saberes de la cultura global. La transmisión del patrimonio cultural implica tender puentes para hacer que aquellos saberes y prácticas más complejos estén más a la mano. Desarrollar autonomía en la vinculación con las distintas manifestaciones culturales y estimular no solamente la reproducción de la cultura, sino la producción de distintos lenguajes, soportes, contenidos, artefactos. No se trata solamente de la incorporación de nuevos lenguajes y soportes, sino incluso de manera significativa una revisión de los modos de uso, de los nuevos caminos intelectuales que se proponen, la potencialidad de los nuevos lenguajes, la relación con el conocimiento que generan y las prácticas sociales que se habilitan con ellos. Para transformar la brecha instalada desde sus orígenes entre la escuela y lo contemporáneo, es necesario una actualización en la renovación pedagógica para un diálogo más fluido con los saberes que se producen y circulan dentro y fuera de la escuela. Es una manera auspiciosa de poner a docentes y estudiantes en un rol de productores culturales más que de reproductores de experiencias más distantes.
Es necesario también ser precavidos ante la extendida noción de nativos digitales, en contraposición a nosotros los adultos inmigrantes al mundo digital, y la escuela como institución representativa de esos adultos inmigrantes, en una revisión crítica que no deje de señalar que los usos de las y los adolescentes y jóvenes no son naturalmente innovadores y autónomos. Lejos de la impronta celebratoria, habrá que analizar también cuánto dejan a los adolescentes sujetos a intervenciones comerciales, en soledad o en un vínculo superficial con el conocimiento. Se trata, y con esto voy cerrando, de poner en juego la posibilidad de la multialfabetización como aquello que más compartimos los ciudadanos de hoy. En una multiperspectividad y complejización de saberes, la escuela, sin lugar a dudas, fortalecerá su lugar. Muy bien, hasta aquí llego para no usar todo el tiempo y que nos quedemos sin posibilidad de intercambio. Voy a prender una luz porque me he quedado completamente a oscuras, pero aquí estoy. Bien, buenísimo. Muchas gracias, Miriam. Bueno, me parece que, bueno, mientras vuelve y prende la luz, un panorama bastante completo, ¿no? Una lectura de la realidad y unas pinceladas bastante completas acerca de las problemáticas, no solo las problemáticas históricas, digamos, del nivel secundario, que siguen vigentes o que se han profundizado en los últimos tiempos, sino también las problemáticas contemporáneas. Me imagino que muchos de los supervisores y los directores departamentales que están aquí habrán ido poniendo la escucha en alguna problemática en particular o pensando en sus territorios, en las problemáticas que surgen allí. Así que la invitación es a que directamente vayamos abriendo el micrófono y conversando sobre algunas de estas ideas, problemas, hipótesis de trabajo, que también fueron bastantes en esta que compartió Miriam. De igual manera, la gente que está siguiendo el conversatorio por Facebook también puede plantear preguntas o comentarios y los leemos. Juanca, ¿querés abrir el micrófono? Hola, ahora sí me escuchás. ¿Sí, Candela? Sí, Bueno, perfecto. a mí me gustaría, como digamos que es tan rico y estuvo tan organizado que fui tomando algunas notas, pero me interesa mucho el tema de si Miriam puede ampliar sobre lo que es la mirada del régimen académico y cuáles son los caminos para poder modificar una estructura que la tenemos tan marcada en nuestra escuela secundaria. Por ahí, no sé si soy claro con la pregunta, pero bueno, la idea es esa, es poder ver por dónde podemos empezar a trabajar la modificación del régimen académico. Sí, efectivamente, la cuestión del régimen académico es central. Ustedes, sin lugar a dudas, conocen los trabajos de Flavia Periggi, que ha teorizado mucho sobre estas cosas, sobre el formato escolar, y ella habla de ese trípode de hierro, para situar el formato, y pone un especial ojo en cómo determina la cotidianeidad y la posibilidad de transitar en la escolaridad el régimen académico. Cómo efectivamente el modo de organizar
la evaluación, la promoción, la posibilidad de tener recorridos más autónomos, la posibilidad de que haya ciertos momentos en los que la trayectoria tal vez pone foco más en algunos aspectos que es necesario apuntalar, cómo se pueda pensar institucionalmente en un trabajo en el que, bueno, a ver, hay un grupo de estudiantes que tienen tales o cuales dificultades. Hay la posibilidad de un trabajo flexible que pueda acompañar esas trayectorias, o una reflexión que la institución abre sobre, bueno, a ver, este estudiante se lleva una misma asignatura de primero, segundo, tercero. Bueno, ¿qué pregunta nos abrimos allí? Entonces, ¿por qué no pensar en un trabajo específico sobre esos estudiantes que permitan un trabajo que vuelva en el recorrido que hace una misma asignatura en torno a los distintos años, etcétera? Que en definitiva, si uno se plantea en términos más generales, acompañar más la trayectoria, alojar la diversidad, pensar que efectivamente todos transitamos la escolaridad con rasgos peculiares y demás, si eso no se ordena cotidianamente a través de un régimen académico, queda en una idea general. Entonces, esa posibilidad de justamente tender a agrupaciones flexibles, agrupamientos flexibles dentro de la escolaridad, que uno pueda decir, bueno, tengo que agregar un tiempo de trabajo con este grupo porque aquí hay una serie de dificultades que no se las voy a dejar que las transiten todos para reencontrármelos en las mesas de materias previas, sino que voy a pensar en un dispositivo para destrabar allí. La verdad que además este último tiempo, este año y medio, en el que hemos tenido todos que reinventar la escolaridad, los modos de evaluación, de promoción y de acreditación se han puesto muy en discusión. Incluso viene trabajándose fuertemente, impulsado por las discusiones y las resoluciones del Consejo Federal, un trabajo más situado en ciclos. Más desconectado de lo que sería necesariamente el año. Que uno pueda pensar más en el trabajo en el ciclo básico y en el ciclo superior, y que allí haya una temporalidad que pueda ser más flexible, que uno pueda pensar que efectivamente, dependiendo del espacio curricular, tenemos más facilidades o más obstáculos para un saber, y que podamos darnos un tiempo mayor de maduración, de afianzamiento, y que eso entonces nos permita un trabajo más en el ciclo, más que dejarlo más unido al año, al año de cursada. De la misma manera, también forma parte del régimen académico los modos de acompañar la trayectoria, la revinculación que hemos tenido y tendremos todavía que trabajar mucho en este tiempo, cómo pensar formas de acompañamiento para que no se fragilice ese vínculo, cómo pensar en estudiantes que han quedado fuera de la escolaridad. Tal vez encontramos estudiantes que no están escolarizados y tienen una edad de escuela secundaria. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Tienen una edad mucho más alta y sin embargo los vamos a poner necesariamente en el primer año, o vamos a poder pensar en una trayectoria formativa que reconozca a aquellos que traen con sus luces y sus sombras, que los pueda acompañar, que los ponga en diálogo también con las problemáticas de su edad. Bueno, eso, poder atender a los agrupamientos flexibles. De hecho, algo que estamos todos teniendo que mirar, conocer y acompañar en este tiempo en relación al programa Egresar, allí pone fuertemente la idea del trabajo más por ciclos, donde los y las estudiantes que vuelven a ser convocados a la escolaridad para retomar aquellos
asignaturas que no terminaron de acreditar y demás, que puedan pensarse en un trabajo por ciclos, tal vez se debe el espacio curricular de primero o de tercero, pero que se pueda ver ese tiempo, esa grupalidad, donde también hay mutuos reconocimientos, donde un estudiante de tercero siente que puede poner también ofertar su experiencia, ponerla a disposición. Bueno, poder pensar en de qué manera internamente, más allá del diseño curricular, que por supuesto tiene su lugar, más allá de cómo le pensamos formas más hospitalarias, más sí, hospitalarias creo que sería la palabra, pensar cómo eso se tramita cotidianamente en los modos en los que los agrupo, que les reconozco la trayectoria, que los acompaño para que efectivamente aprendan, es eso que en definitiva dirime en términos de la enseñanza, la evaluación, la promoción y la acreditación, el régimen académico. No sé, Juan, casi te contesté, pero digamos, por ese lado iría. Gracias, Miriam. Muchas gracias. A vos. Bien, bueno, le damos la palabra a Sergio, mientras comento que en Facebook están agradeciendo las palabras, la conferencia, y también hay personas interesadas en algunos conceptos que planteaste acá, como el de multialfabetización. Así que invito a que sigan comentando y sigan haciendo preguntas para transmitirlas. Sergio. Sí, desde ya muy rica el debate, la charla que se propone, y simplemente dos cuestiones. Primero, ¿qué opinión fundada tiene sobre la repitencia, esta cuestión de desaprender que hay en la tradición, en la costumbre de la educación secundaria, que no puede ser que todavía sigamos pensando, y esto lo digo personalmente, ¿no?, que un chico debe matemática de primero, matemática de segundo, matemática de tercero, y nunca pasa, porque en realidad lo que está pasando es que se lleva 5 materias este año, el otro año se lleva otras 5, un año parece que certifica de que el profe aprueba esa materia, el otro año no la aprueba. Digo, es como andar en bicicleta y no se olvida uno de andar en bicicleta. Esa lógica que ha permeado el sistema educativo argentino, que es sistémico el problema, que creo que debemos de una vez por todas sacarnos de la cabeza. No se desaprende, en la vida se aprende. Eso es uno puede tener medio olvidado, pero en realidad ya aprendió y las formas se recuerdan. La memoria puede ser frágil, pero tiene que ver con eso. Y la otra tiene que ver con esta cuestión que si también uno considera que, aparte, que dentro del formato, este cambio de formato que coincido, que le hace falta a la educación secundaria, también debe haber un cambio de soporte. O sea, el formato tiene un soporte que es lo administrativo y burocrático. Digo, cambia el formato, pero también tenemos que pensar nuevas formas, no lineales, no como el ejército, me parece, que tiene que ver con un nuevo abordaje de una burocracia de otra manera que pueda garantizar la trayectoria del estudiante, que creo que son dos trabas muy importantes. Y la otra es que, ¿qué opina creo que la formulación de que todos, todas, todes deben circular y titular en el sistema educativo argentino? Digo que también las personas que tienen cierta discapacidad o no, creo que debe ser universal, y creo que las provincias, las jurisdicciones, todavía nos cuesta entrar en esa lógica como estamos a nivel sistémico en la Argentina. Esas tres cositas, si no es mucho. Podríamos hablar una semana de estos temas, pero efectivamente coincido con que son temas centrales y coincido también con el diagnóstico.
efectivamente los estudios han mostrado que la repetición nunca ha logrado fortalecer las trayectorias. Muy por el contrario, digamos, tienden más a la fragilización y tomando esa trayectoria que mencionabas, un pibe, una piba que debe matemáticas de primero, de segundo, de tercero, es como insistirle en que ande en bicicleta como sea cuando nunca logró armar un equilibrio, digamos, y ahí hay una dificultad en la propia posibilidad de acceso a herramientas básicas de la asignatura, como para que luego la complejización de la asignatura que suponen los años siguientes no sea un abismo, sino que pueda efectivamente resolverlo. Por eso yo creo que la repetencia tampoco es el camino. Hay algunas instancias que han pensado más como la permanencia, como la posibilidad de permanecer más, pero también pensando en lo administrativo que vos decías, que uno pueda quedarse teniendo que madurar más conocimientos, saberes, espacios curriculares, que adeuda a algunos de ellos, pero que pueda promocionar en los próximos, ¿sí? El formato escolar es esa concatenación que parece que tiene una funcionalidad que no se pueden tomar los elementos por separado, y que parece que tiene un engranaje que no puede modificarse. Ya en 1915, Ernesto Nelson, un pedagogo muy interesante, y sostenía que era como si a alguien se le pidiera que entrara a una biblioteca pública y leyera en un orden determinado un estante donde había libros de asuntos inconexos y no se le permitiera pasar a el siguiente estante hasta que no hubiera terminado el primero. Bueno, en 1915 Ernesto Nelson estaba definiendo un formato porque estaba proponiendo un plan de reforma que nadie le dio bolilla, pero que estaba planteando la cuestión sobre el formato que iba a reaparecer 70 años después. Porque necesariamente aquella idea de que si uno le va mal, se llevó más de 3 asignaturas, y eso hace que tenga que repetir el año, muchas veces repetir la experiencia de fracaso, y que además tenga que repetir aquellas asignaturas en las que sí tuvo un desempeño exitoso, es muy... es muy descorazonador, abre pocas posibilidades de continuidad, no es una vuelta sobre los saberes no aprendidos solamente, es en algún punto un castigo importante por no poder desacoplar ese formato. Otro cantar sería si yo soy estudiante del ciclo básico y estoy en tercero, pero resulta que las matemáticas, tal como me pasó en la vida real, no fueron mi fuerte, era de 10 en literatura, en historia, en filosofía, pero las matemáticas eran mi punto débil, y que yo entonces pueda quedarme detenida allí en esos aprendizajes que me tenían a mal traer, pero sí sentir que tengo logros, que he crecido, que puedo comunicar aquello que aprendí, etcétera, en otros aspectos. Desacoplar y pensar en el formato más flexible tiene que ver con atender justamente esas formas, y que no necesariamente la repetición como modalidad del bloque completo produce mejores trayectorias. Más bien la investigación muestra todo lo contrario. Bien, no sé si Sergio quiere responder a la respuesta. No, doy la palabra porque Estamos bien. está bueno que sigan preguntando y está muy bueno, muy rico. Perfecto. Bueno, entonces hay un comentario de Alba. Alba, si vos querés abrir el micrófono y ampliar lo que dijiste también sería interesante. Después Cristian. ¿Están por allí? Alba refiere a la organización ciclada, los nuevos agrupamientos, los otros tiempos. Cristian, no sé si querés plantear lo que escribiste en el chat oralmente.
Sin micrófono. Bueno, te leo entonces. El comentario dice, una cosa es desear y otra concretar las políticas educativas implementadas en la última década. Solo incorporó más estudiantes al nivel secundario, los formatos no fueron modificados, más bien interrumpidos por los funcionarios de turno. Dice que ya va a entrar, así que te esperamos. Perfecto. ¿Hay alguien más? Mientras tanto, que vuelva Cristian. San Salvador, perfecto. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, realmente muy bueno haber escuchado nuevamente a Miriam. En otras ocasiones también he tenido la oportunidad en algunas capacitaciones del Infod, así que siempre es un placer. Mi inquietud es una reflexión y también una pregunta que tiene que ver con la estructura del sistema educativo vinculado a la educación secundaria, y si podemos avanzar, tal vez es utópico, pero para contrarrestar de algún modo la balcanización de la escuela secundaria, donde los espacios curriculares están totalmente demarcados en un límite a veces muchas veces infranqueable, por más que hagamos de lo multi, de lo interdisciplinario, algunas experiencias de formatos alternativos, pero que si se puede de algún modo pensar desde ese sentido, en ese orden. Gracias. Sí, es muy interesante. La verdad que uno debiera poder historizar un poquito y reconocer que las asignaturas, los espacios curriculares, las disciplinas, para decirlo en términos más generales, han sido fabricaciones que nuestras sociedades produjeron para poder comprender, comunicar, enseñar, evaluar un mundo que está mucho más interconectado, que tiene temáticas complejas, que en definitiva hay temas que se conectan todo el tiempo, que cuando uno piensa en la inmigración, lo está mirando desde la historia, lo está expresando de los lenguajes, está mirándolo en términos de la geografía, está pensando qué pasó con los idiomas, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, nuestro sistema educativo produjo esa separación en gajos o ramos de la enseñanza que ha sido muy funcional, por eso ha permanecido durante mucho tiempo, pero vale la pena interrogarla y volver a pensar en cómo se interconectan, porque hay algo de la complejidad del mundo, de la mutua implicación de unas perspectivas con respecto a otro, que son muy necesarias para volver a darle complejidad, multidimensionalidad a las distintas problemáticas. Ahora bien, esto por supuesto se choca con nuestra estructura de formación de profesores. Uno parece que nació, vieron cuál era la sangre que tenía y si era o no estaba en condiciones, y acto seguido le pusieron el título de profesor de geografía, de inglés, de educación física, etcétera, ¿no? Entonces parece ser inamovible. Entonces, bueno, allí está esta dificultad de poder pensar para con otros. Poder situarse en la perspectiva que otro tiene, cómo poder pensar en una complementación, en una colaboración, etc. También este tiempo aciago que hemos vivido este último año y medio ha traído también sus buenas cosas, y la posibilidad del seguimiento de trayectorias, la necesidad de articular áreas curriculares. Estoy diciéndolo más desde la experiencia de Provincia de Buenos Aires, que el currículum prioritario articuló áreas curriculares, habilitó más el trabajo en ciclos, y además, al momento de poder completar al registro institucional de trayectorias educativas, puso a veces un poco a la fuerza, otros colegas tomaron la opción con mucha avidez y con muchas ganas, otros se sintieron más bien empujados a poder conversar con otros sobre esos estudiantes. Bueno, conmigo parecía que nunca le interesó la materia, pero finalmente cuando hice tales y cuales cosas logré que diera algunos pasos. Bueno, no, conmigo estuvo siempre bien, ¿será que siempre pudimos ir hilando con lo que sabía de antes? Bueno,
ponerse a pensar con otro, no solo en el cómo hacer, en el cómo enseñar, sino también pensar juntos un pibe, una piba, que tiene una trayectoria buena, mala, de las mejores, de las peores, y que en definitiva ahí se también encadenan muchas cosas. Yo decía hoy en la presentación inicial, ¿quiere decir que todos tengamos que volvernos pedagogos? No, pero no olvidar que además de profe de matemática, que profe de literatura, de lengua, somos en primer lugar educadores. Y eso nos implica ese énfasis por construir un vínculo, por propiciar, por generar un vínculo con el conocimiento. En un segundo lugar está la disciplina, porque no es que enseñamos en abstracto, pero la verdad que lo primero que debiéramos poder fortalecer es ese lugar de educadores que buscan acompañar un pibe en su vínculo con el conocimiento, con el mundo, con cómo lidiar, cómo crecer, cómo interactuar con una sociedad. Y a veces es tal vez dar unos pasos de ponernos en relación con otro colega, pensar en un modo de cómo ante una problemática juntar asignaturas o disciplinas distintas para mirar los problemas. Sí, efectivamente me parece que hay un buen camino abriendo esa interconexión, superando la balcanización como vos lo mencionabas. Y que en definitiva las disciplinas no nos encierren, no nos limiten, que sean modos de encontrar puentes. En este sentido lo pensaría. Muchas gracias. Perfecto. Bien, entonces está Cristian y después Omar. No sé si hay alguien más y ya estaríamos con ellos completando la ronda porque estamos llegando a las 19. Quedan unos últimos 15 minutos. Dale, Cristian, dale. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, con respecto a lo que escribía en el chat, yo lo considero de esa forma, a partir que, bueno, como bien dijo la directora de nivel secundario de la provincia, hace 10 años que tenemos la obligatoriedad en la escuela secundaria, pero seguimos dando clases de igual forma de como se daba hace 10 años, ya que la obligatoriedad no solucionó realmente la manera de enseñar o la manera de aprender, porque permanentemente se realizan modificaciones. Sin ir tan lejos, en nuestra provincia se trató la resignificación de la escuela secundaria en un momento, luego apareció Secundaria se mueve, y ahora estamos en vísperas de un nuevo programa como es el programa Acontecer. Entonces, yo considero que de esta falta de continuidad o esta discontinuidad en las políticas educativas genera cierto descontrol en la manera luego de poder hacer escuela. Por el otro lado, seguimos teniendo profesores por horas cátedras, profesores que vienen y van de una escuela a otra. El encuentro con el otro, Miriam, sería posible en el caso de que se hubiera la disposición o la disponibilidad para que esto pueda ser posible. Momentos de encuentro no son tan sencillos. Solamente el año pasado tuvimos cierta posibilidad a través de la videoconferencia o lo que la pandemia trajo. Yo hace poco escuchaba a Narodowski que decía que en realidad la pandemia no trajo nuevos problemas, sino que los profundizó, en el sentido de que tenemos situaciones como, por ejemplo, la asistencia de los estudiantes, que antes de la pandemia también era bastante compleja y nadie ponía el grito en el cielo. Decíamos, hoy estamos hablando de desvinculados muchos de ellos por no tener las condiciones mínimas como para acceder a la educación a distancia. Entonces, Miriam, yo le quería preguntar a usted, ¿de qué manera se pueden modificar estos formatos o esta gramática escolar si desde las políticas educativas no se generan las condiciones necesarias para que esto sea? Porque yo considero además que no se trata solo de modificar, porque a veces da la sensación de que cada gestión viene a modificar y no a potenciar, optimizar, capacitar, generar condiciones para nuestros profes que han dado todo, sobre todo el año pasado, que han demostrado poder mantener como más pudieron, bajo sus propios recursos muchas veces, la continuidad pedagógica. Bregman también dijo en un momento, en una de las conferencias que tuve la posibilidad de generar junto con mi compañera, que no se tiene que hablar de continuidad pedagógica, porque cuando hubo una ruptura no es posible una continuidad.
Entonces, yo no sé, yo quisiera saber, Miriam, qué opinión tiene usted, sabiendo que creo que usted también ha ocupado cargos en lo ejecutivo de una de las provincias, o yo capaz que estoy equivocado, pero desde ahí, ¿cómo lo pudieron trabajar? Muchas gracias y muy amable. Gracias a vos, Cristian. A ver, yo creo que sí, nuestro sistema educativo, la escuela tiene muchas deudas, sí, sin lugar a dudas, pero también que ha dado una serie de pasos significativos. No me voy a meter a los planes específicos de la provincia que vos mencionabas, porque ustedes saben más ustedes que yo, pero sí quisiera decir algunas cosas. Con los 15 años ya de la ley del 2006, de la Ley de Educación Nacional, se impulsaron una serie de aspectos que han empujado en un sentido muy distinto. ¿Quiere decir que así todo está resuelto? No, claramente no es que todo se resolvería de esa manera, pero para decirlo muy a grandes rasgos, la escuela hoy se organiza por una serie de principios que son bien distintos de cómo nosotros, nuestra generación, cursó la escuela secundaria, donde estaba naturalizado que para decirlo gráficamente, las aulas de primer año eran 5, las de cuarto eran 3 y la de quinto, sexto era 1, o 2 a lo sumo. Y nadie se hacía una pregunta sobre eso, y de alguna manera los que lográbamos avanzar en la escolaridad éramos sobrevivientes de esa situación. Entonces, poner esto en términos de la dimensión del derecho genera otras condiciones. También la necesidad de acompañar las trayectorias. Recién uno de los compañeros hizo referencia, y yo no lo retomé cuando intervine, me olvidé, de la discapacidad que no tiene que obviar, que no tiene que atenuar el derecho también a la escolaridad. Situarlo en términos del derecho, situar el énfasis en torno al acompañamiento de trayectorias, genera otras condiciones muy distintas a aquellas que los profesores tenían con nosotros. Bueno, yo di todo el programa, si vos no hiciste los esfuerzos necesarios, allá vos te quedarás fuera de la escuela, y eso es un proceso natural. Y me parece que hay una serie de cambios significativos que a grandes rasgos la escuela ha ido produciendo. También este énfasis que yo hacía sobre la modificación del formato, nuevamente suponer que no se trata de que individualmente cada uno vaya sobreviviendo en una carrera de obstáculos, sino que tenemos que nosotros generar condiciones para que las instituciones efectivamente alberguen a todos. Cuando digo nosotros, es el sistema educativo, los funcionarios que tienen la responsabilidad mayor sobre eso, pero que también se traduce cotidianamente en nuestras decisiones, sin lugar a dudas. Cuando nosotros decimos, ahí no, con este pibe no se puede hacer nada, nosotros estamos siendo también un canal de exclusión o de puesta en funcionamiento de que, bueno, la escuela no es para ellos. Hace unos días, en una conversación que teníamos con un grupo grande de una escuela y demás, en un momento una profesora dice, ellos no habían podido tener presencialidad en este último tiempo, y me dice, bueno, yo a mis alumnos les envié actividades y más, algunos contestan, pero otros no. Yo con eso no puedo hacer nada. Entonces, la reunión giró en torno a discutir esta idea de que yo con eso no puedo hacer nada, porque la verdad que ahí le quitamos toda potencia, profesionalidad, herramientas valiosas y demás a nuestra propia función allí y a las decisiones que se juegan en el ejercicio de esa función. Yo le decía, pensemos al contrario, pensemos que el contexto está todo bien, que no hay mayores dificultades, pero si en ese contexto no opera tu decisión de efectivamente ir a insistir en enseñarles, a buscar nuevas opciones. Si vos desistís de la enseñanza, por más que el contexto esté mucho mejor de lo que está en ese momento, que esté bien, bueno, ahí habría algo que en definitiva no se produciría. Entonces, yo digo, a ver, las políticas más generales, la ley,
han ido generando condiciones institucionales que van llevando la escuela en un determinado sentido, creo yo, más inclusivo, más vinculado al derecho, con más posibilidades de pensar que la escolaridad sea efectivamente para todos y todas. ¿Está así todo solucionado? No, sin lugar a dudas, pero estamos en otro lugar ya, donde estamos preocupados porque los chicos y las chicas aprendan y que no nos dé lo mismo que si alguien quedó desvinculado e irlo a buscar. Era impensable en la escuela que nosotros cursábamos que si algún piba dejaba de venir, la escuela no fuera a buscar. Y ahí hay un cambio de posición muy notorio, que todavía habrá que apuntalar de múltiples maneras, que hay que seguir acompañando mucho. Y una referencia cortita sobre la cuestión de la continuidad. Más allá de un nombre más o un nombre menos, a mí me parece que la búsqueda de que la suspensión de la presencialidad, el aislamiento y demás, no se comiera todo, digamos, que no todo pereciera frente a eso, sino generar mecanismos para que pueda darse continuidad al trabajo pedagógico. Ustedes lo conocen sobradamente, todas las escuelas tienen un plan de contingencia para una temporada en la que por condiciones climáticas o edilicias o lo que fuere, si hay que suspender la presencialidad, salen a capear la situación con ello. Esto, por supuesto, se extendió muchísimo más el año pasado, pero ahí hay una búsqueda de un lazo en el que no da lo mismo, en el que se busca propiciar el contacto, el vínculo. Ustedes seguramente tienen, como yo, montones de relatos muy importantes donde los pibes intercambiaban mensajes con sus profesores diciéndole, menos mal que usted nos mandó esto, voy a ver cómo hago para poder hacerlo, si tengo o no el celular, si lo comparto con otros varios hermanos, etcétera. Pero la verdad que ahí hubo una vez más una escuela argentina que no soltó la mano del todo, que le fue dificilísimo, que tuvo muchas limitaciones porque la infraestructura no ayudó, porque la desigualdad la preexiste y sigue estando, etcétera, pero creo que no es lo mismo a la escuela tradicional que conocíamos. Y vuelvo a decir, ¿quiere decir que está todo solucionado con eso? No. Hay que seguir llenándolo de sentido más en el trabajo cotidiano. Buenísimo, Miriam. Bueno, un montón, todo lo que nos estás dando. Cerramos con la última pregunta de mi querido Omar. Hola, ¿qué tal? Un gusto, Miriam. Muchas gracias por compartir la formación y la orientación. Y mi planteo es en términos de por qué no podemos pensar la escuela secundaria segmentada y separada del sistema educativo, porque también articula con primaria y también articula obviamente, con el nivel superior en las universidades. Y esto invita a pensar, sí, en las didácticas, porque estos nuevos modos de enseñanza, estos nuevos modos de aprendizaje, estos nuevos formatos o estrategias, tiene que ser también producto y abordado desde los institutos de formación docente. Digo institutos de formación docente porque acá en Entre Ríos tenemos institutos de formación docente que dependen de la Dirección de Enseñanza Superior del Consejo General de Educación. No conozco, no estoy muy familiarizado con Buenos Aires, pero por otro lado tenemos universidades. Digo, esto porque estamos pensando en propuestas, en formatos, en nuevas formas de enseñanza, pero también tenemos que pensarlo para los futuros docentes, porque entra en tensión total y completamente cuando uno está trabajando de una manera, de una modalidad, que creo que viene desde ese lugar el planteo de estos nuevos formatos de enseñanza-aprendizaje para que los estudiantes lo vean atractivo y los inviten, ¿sí?, al cursado, al aprendizaje y obviamente el contenido sea más significativo. Eso por un lado. Y por el otro lado, estas nuevas formas de evaluar también tiene que ver con repensar la evaluación, que no es algo con el que el docente en promedio está familiarizado, y pensar en la evaluación formativa. No podemos desprendernos, sí, de la nota numérica, no podemos desprendernos de la evaluación de producto. Esto implica un desafío que creo que es esta la propuesta, empezar
comenzar. Sabemos cuáles son las limitaciones, que no tenemos muchos recursos, que los recursos van a condicionar las estrategias, obviamente, y las metodologías al interior de las instituciones, como también sabemos que la pandemia vino a agudizar las desigualdades sociales, escuela pública, escuela privada, escuela de gestión privada, escuela docente que pueden, docente que no pueden, y estudiantes en el medio, que lamentablemente muchos hemos perdido. Pero pensar, me parece, que de manera articulada, primaria, secundaria y formación docente, es necesario e imperioso si queremos reconfigurar la enseñanza en la escuela secundaria y que obviamente sea sostenida en el tiempo. Nada más. Sí, coincido plenamente. Efectivamente, en Provincia de Buenos Aires tenemos también institutos de formación docente. No tenemos la tradición legendaria iniciada por la Escuela Normal de Paraná, pero tenemos lo nuestro. Sí, y sí, coincido plenamente, incluso para abrirnos una pregunta productiva, sin que nadie se asuste, respecto a si tiene sentido el sostenimiento de niveles. O si tal vez pudiéramos ensayar que por lo menos la vinculación de primaria y secundaria no fuera un abismo lleno de cocodrilos, sino que efectivamente fuera un tránsito más acompañado. Yo sé que muchos me van a decir, no, pero la identidad del nivel, el crecimiento que le supone a los chicos, me parece bien que uno pueda estimular una idea de saberse más grandes, de tener otras responsabilidades, de producir un oficio de estudiante donde el hacerse responsable por el estudio y la autonomización tenga lugar, está muy bien. Ahora, que eso no suponga generar un distanciamiento tan profundo entre los niveles. Y efectivamente, tal como vos decís, esta serie de problemas que estamos planteando son insumo de trabajo de los institutos de formación docente. A mí me toca interactuar en esto, entre el nivel secundario y el nivel superior, con Alejandra Virgín. Así que discutimos a diario estos problemas de cómo pensar una formación en el sentido que yo les decía antes, respecto a situarnos como educadores frente a un tiempo complejo, lidiando con saberes que tienen que ver con la experiencia contemporánea, que puedan pensarse en una situación de ser educadores, de ser quienes propicien puentes, y eso lo hacen con la enseñanza de la lengua, del inglés, de la educación física, pero que pueda reponer fuertemente esta idea de que somos básicamente productores de esa vinculación, de esos puentes, de ese modo de facilitar, de ese intercambio que en definitiva nos produce en conjunto a todos. Sí, hay allí mucho para pensar en torno a la formación y también vos mencionabas, y yo estoy de acuerdo, en relación a pensar otras formas de evaluar. Por ejemplo, algo que discutimos durante el año pasado con la suspensión de la presencialidad, de cómo había chicos y chicas que en ese contexto, bueno, se ocupaban de vincularse a actividades comunitarias, a hacer con los saberes que tenían, ponerse a disposición para resolver ciertas cosas, desde los chicos de las escuelas agrarias que pusieron en funcionamiento su producción para ayudar a la provisión de alimentos, chicos y chicas que convirtieron lo que antes eran procesos de lectura en formatos audiovisuales, bueno, que hicieron podcast, que armaron sesiones remotas para ayudar a sus compañeros más jóvenes, porque ellos eran los más experimentados de la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo pensaba en algunos lugares, en algunos países, en Finlandia, para poner un nombre que parece abrir muchas puertas, acreditar la escuela secundaria, finalizar la escuela secundaria, supone, además de todo lo que
se hace que se parece mucho a lo nuestro, tener una instancia de créditos de trabajo comunitario, de un trabajo que implica una aplicación, una puesta en funcionamiento de los saberes en una implicación de significación social, sea cual fuere. Y la secundaria se acredita cuando eso finaliza. Entonces, en el año pasado, que la evaluación se puso muy en discusión, por suerte, y que también los chicos y las chicas estaban interactuando de esta manera con el mundo, digo, ¿por qué no también alojar esas otras experiencias como formas de evaluación? Si nosotros queremos que sepan inglés, matemática, educación física, educación artística, y además que sean buenos y buenos ciudadanos, que se pongan a disposición con las comunidades en las que viven, que sepan usar esos saberes, además que han ido aprendiendo para resolver distintas problemáticas sociales, etcétera. ¿Por qué no pensar en otras formas que incluyan la evaluación, que ponga en diálogo otros saberes, que reconozca otras experiencias, porque además implica dar un pasito más en romper aquella idea de que los únicos saberes valiosos son los que están encerrados dentro de la escuela. Y la verdad que nuestros chicos y nuestras chicas tienen una serie de experiencias vitales, que algunas serán más productivas, otras no tanto, pero son un punto de partida que tenemos que consolidar. Pero sí coincido con vos en que hay una mirada sistémica que requeriría que nos miremos uno a otros, y yo diría también volver un poco más lábiles las divisiones entre niveles, para que esos debates que se están produciendo en un lugar y en otro, bueno, repercutan sobre los otros lugares. De hecho, toda la experiencia que Primaria hizo sobre ¿cómo se llama el bloque? La unidad pedagógica, bueno, genera también aprendizaje que secundaria puede mirar. Si uno se saca de encima el sayo y decir, no, ¿cómo voy a valorar una experiencia de primaria? Nosotros somos el nivel más grande. No digo que perdamos la identidad, no digo que nos primaricemos, no creo que haya un plus en eso, pero sí mirar experiencias de acompañamiento que tal vez con la especificidad del nivel puedan servirnos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Miriam, muy interesante.